Fiscalía vinculó a 18 personas a la investigación por Odebrecht, entre ellas altos exfuncionarios y particulares que se habrían interesado indebidamente en la adjudicación de la Ruta del Sol 2 y el otro sí de la vía Ocaña-Gamarra. Fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que la multinacional brasilera Odebrecht asumió gastos de campañas en las pasadas contiendas electorales a la presidencia del 2014. Empresario Enrique Guisáis, quien fue vinculado al escándalo de Odebrecht, aceptó los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante la apertura de la indagación preliminar contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, las ministras manifestaron que están dispuestas a colaborar con la justicia. Pese a que la Fiscalía llama a declarar asesores de la ANI, la agencia asegura que la multinacional Odebrecht no tuvo un tratamiento especial en contratos. El Banco Agrario suspendió a 2 funcionarios por las presuntas irregularidades en el crédito otorgado a Navelena. Condenan a 36 años de cárcel y multa de 22.000 millones de pesos al abogado Orlando Arciniegas, señalado de ser el cerebro del descalabro de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 en Ibagué. Tensión entre el gobierno y las FARC por la demora en la construcción de los campamentos. El gobierno dice que los guerrilleros están pidiendo lujos y estos responden que los funcionarios son cínicos y mentirosos. Congresista de Estados Unidos advierte que podría haber nuevas condiciones en la ayuda para Colombia si el Estado no mejora en las garantías para los derechos humanos. El gobierno y los partidos políticos archivaron la propuesta para bajar a 16 años la edad de votación, pero en cambio van a discutir un proyecto que contempla, entre otras cosas, financiación estatal de las campañas y el voto obligatorio. Ecopetrol obtuvo ganancias en 2016 por 1.6 billones de pesos y repartirá dividendos a sus accionistas de 23 pesos por acción. Técnico Alberto Gamero seguirá en el Junior pese a malos resultados. Selección sub-17 de fútbol alista nómina para enfrentar mañana a Ecuador. Tras su ruptura con el actor Orlando Bloom, Katy Perry cambia de imagen y se corta el pelo. Al final de la emisión, las diferentes conductas que toman hombres y mujeres luego de terminar una relación amorosa. Los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un malestar que contagia a magistrados y ex magistrados. 2. La encrucijada en el alma de la Corte Suprema. 3. El colmo de los colmos, jalón de orejas a Odebrecht. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. Crece el escándalo de Odebrecht en Colombia. El fiscal Néstor Humberto Martínez vinculó a 18 personas más al proceso de investigación que se adelanta por presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de la Ruta del Sol 2 y de la ampliación del contrato. También reveló cómo la multinacional brasilera sufragó gastos de las campañas presidenciales de 2014. Los llamados a imputación de cargo, interrogatorio y demás diligencias judiciales por el escándalo de Odebrecht se dan por las entrevistas y declaraciones que habrían entregado a las autoridades Luis Antonio Bueno, Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Darrocha y Yesid Augusto, exfuncionarios de la multinacional que contaron cómo fue el pago de sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Estas personas se postulan a un principio de oportunidad bajo el compromiso de devolver los 32.000 millones de pesos que estaría estimado el daño causado. El primer vinculado es José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana, que ya rindió interrogatorio. La Fiscalía practicará más pruebas para determinar su injerencia en el soborno para adjudicar la Ruta del Sol 2. Como Melo, fueron llamados a interrogatorio los ex altos consejeros presidenciales Miguel Peñalosa y Mateo Restrepo, también Daniel García Arizabaleta y Eduardo Zambrano. Por Odebrecht se hizo una nueva compulsa de copias a la Corte. Contra el entonces senador de la República, Plinio Olano, a efecto de que la Honorable Corte Suprema de Justicia indague por su eventual participación en estos hechos. Por haber presuntamente lavado los 6.5 billones de pesos de soborno que recibió Gabriel García Morales, fueron llamados a imputación los hermanos José y Eduardo Guichaz Mansur. Entre tanto, a diligencia de entrevistas fueron citados estos particulares y exfuncionarios. Por la ANI deberá responder en la Fiscalía Juan Sebastián Correa. Entre tanto, las exministras Álvarez y Parodi están siendo indagadas por el otro sí para la vía Ocaña-Gamarra. El fiscal Martínez dijo tener acreditado el pago de 1.6 millones de dólares de Duda Mendoza por servicios a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Todo se habría concretado en febrero de 2014 en Sao Paulo. También dijo que una firma panameña de la empresa de publicidad Sancho habría sido usada para realizar una encuesta que costó $1 millón. Buscaban aproximarse a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. En orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones que por aquella época tenía Odebrecht por el contrato Ruta del Sol 2
que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares. El gobierno aseguró que respetará las investigaciones de la Fiscalía. Dejemos que la Fiscalía actúe, que avance en sus investigaciones, que llegue a sus conclusiones, ojalá con la mayor celeridad posible, con total imparcialidad y objetividad. Esta noche el Fondo de Adaptación aseguró no haber solicitado ni promovido ante Cor Magdalena la suscripción de un otro sí con la firma Navelena, como aseguró la Fiscalía. El empresario Enrique Guisáiz aceptó su responsabilidad por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Guisáiz es el principal accionista de una empresa panameña a la que Odebrecht giró el dinero de los sobornos que pagó en Colombia. El empresario Enrique Guisáiz, quien es el representante legal de la empresa panameña Lurión y que según la Fiscalía habría lavado 6.5 millones de dólares de Odebrecht, aceptó cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y anunció su colaboración con la justicia. De los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, artículo 327 del Código Penal a título de autor, lavado de activos. Por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Va a haber algún preacuerdo? Probablemente. Según el ente acusador, Enrique Guisáiz junto con su hermano Eduardo eran los encargados de lavar el dinero con destino final al exviceministro de Transporte Gabriel García. Constituida entonces la empresa Lurión Trading INC en la banca privada de Andorra, BPA, cuenta a la que según lo relata el mismo Enrique Guisáiz Mansur, ingresan 6 consignaciones durante el año 2010 por valor de 6.5 millones de dólares. Para mañana está citado su hermano Eduardo, el otro representante legal de la empresa Lurión. Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi respondieron a la indagación preliminar que anunció la Fiscalía por el supuesto interés indebido en el desarrollo del otro sí de la vía Gamarra-Ocaña. Las exfuncionarias se declararon dispuestas a colaborar con la justicia y calificaron de falsedades las denuncias hechas en su contra por el Centro Democrático. Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, a través de un comunicado en sus cuentas de Twitter, indicaron que la apertura de la indagación preliminar tiene como fundamento la denuncia en contra nuestra. Asimismo, señalan que esa delirante denuncia uribista contiene múltiples falsedades y ni siquiera en medio de inexactitudes y exageraciones se atrevieron a acusarnos por sobornos de Odebrecht, por lo que consideran que el llamado de la Fiscalía nada tiene que ver con esa investigación. Parodi y Álvarez recordaron que se pronunciaron en su momento para demostrar que se configura el delito de falsa denuncia. Finalmente, expusieron que reiteramos nuestra disposición a atender los llamados de la justicia con la tranquilidad de haber actuado bien. La Procuraduría General llamó a declarar a varios exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura dentro de las indagaciones por el caso Odebrecht. Luego de que la Procuraduría General de la Nación llamara a declarar al exvicepresidente de Estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura, Andrés Jaramillo Berrocal, y a otros asesores, la ANI manifestó que no ha tenido tratamiento preferencial con Odebrecht, ni en lo relacionado con Ocaña Gamarra, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado vía Tribunal de Arbitramiento, ni en adjudicaciones contractuales de concesiones de infraestructura. También destaca que la adición se hizo para aprovechar el tráfico y los peajes de la Ruta del Sol, con lo que se generaron grandes ahorros en aportes de recursos públicos. Odebrecht no obtuvo ninguna adjudicación en licitaciones 4G. La Oficina Disciplinaria del Banco Agrario suspendió a 2 funcionarios de la entidad por las presuntas inconsistencias presentadas en el otorgamiento del crédito por 120.000 millones de pesos a Navelena, cuyo socio mayoritario es Odebrecht. La Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario decidió suspender a 2 funcionarios como resultado del informe y las investigaciones que esa misma oficina ha venido realizando tras el crédito por 120.000 millones de pesos otorgado a Navelena. Se trata de Alejandro Jiménez, quien para la época del préstamo a la empresa que se encargaría del proyecto de navegabilidad del río Magdalena se desempeñaba como vicepresidente de banca comercial encargado. Hoy venía ocupando el cargo de gerente de banca empresarial. Además, Juan Carlos Orjuela, que tenía el cargo de gerente de asesoría jurídica del negocio de la vicepresidenta jurídica de la entidad, es el otro funcionario sancionado. Cabe notar que además del control interno del Banco Agrario, se compulsó copias de la auditoría a los entes de control ante las denuncias de las posibles irregularidades en el otorgamiento del crédito. Por su parte, Félix Muñoz, alias Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, aseguró que no tiene información sobre la posible financiación de la constructora brasilera Odebrecht a la guerrilla.
Según las revelaciones de la revista Bella, en Brasil, los pagos de la constructora Odebrecht a las FARC buscaban garantizar que sus obras y sus trabajadores no resultaran afectados por el terrorismo. El dinero que habría salido para las FARC equivale a unos 300 millones de pesos mensuales durante más de 20 años. Sin embargo, las dos partes negaron la existencia de estos pagos. No tenemos conocimiento de que a la insurgencia de las FARC haya llegado un peso de financiación por la empresa Odebrecht. Por otra parte, Jesús Santrich dijo que las FARC no actuarán como delatores de sus financiadores en el Tribunal Especial de Paz y que tendrían que ser las mismas empresas las que reconozcan su responsabilidad. Un juez condenó a 36 años de cárcel al abogado Orlando Arciniega, señalado de ser el responsable del descalabro financiero en los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015. El juez primero penal de circuito especializado de Ibagué condenó a 36 años y 4 meses de prisión al abogado y ex asesor de la alcaldía Orlando Arciniegas Lagos, quien según la fiscalía se apropió de recursos a través de coimas recibidas por la empresa española Tipsa, a la que Arciniegas Lagos le ajustó los pliegos de condiciones para que asegurara el contrato por 11.500 millones de pesos para los estudios y diseños de los escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué 2015. Condenar al señor Orlando Arciniegas Lagos, los generales de ley consignados en esta sentencia, a la pena principal privativa de libertad de 437 meses de prisión. Orlando Arciniegas Lagos igualmente fue multado con 22.000 millones de pesos y 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, condena que para los representantes de las víctimas es ejemplar. Presentar el incidente de reparación a efectos de lograr reintegrar al municipio algunos recursos. Arciniegas Lagos, considerado el cerebro del descalabro de los Juegos Deportivos Nacionales 2015, fue capturado en junio del año pasado. Actualmente se encuentra en una clínica psiquiátrica en Pereira y el juez de primera instancia pidió que sea devuelto a la cárcel de la 40 en esa misma ciudad. Hay tensión entre funcionarios del gobierno y dirigentes de las FARC por mutuas acusaciones sobre la responsabilidad en el retraso de las obras en los campamentos, donde se cumplirá la dejación de las armas y reincorporación de cerca de 7.000 guerrilleros. Esta situación. El gobierno denunció que los mandos de las FARC están haciendo exigencias desbordadas. En muchos campamentos, los mismos comandantes de las FARC no han permitido que se avance, porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con las FARC. Me desconcierta el cinismo que expresó en rueda de prensa el comisionado Sergio Jaramillo. Acá sobran culpas y hace falta compromiso. En el campamento de Alias Romaña, en Nariño, hicieron una de las exigencias que más desconcertó a los funcionarios. 2 polideportivos, un estudio audiovisual, 12 oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo farol estructural en concreto y aire acondicionado con área de 110 metros por soldado raso y 120 metros por comandante. El señor Carlos Córdoba, además de mal gerente, resultó mentiroso. Tratan de esconder su incapacidad y su falta de gerencia, inculpando de la responsabilidad a las FARC de ese proceso. Los jefes de las FARC también alertaron sobre excesivos costos en los contratos de alimentación para los guerrilleros. Productos que nosotros cuando estábamos anteriormente en la confrontación adquiríamos una libra de arroz, por decir algo, en 3.000 pesos, se está facturando hoy en día por 15.000. Según la guerrilla, el avance de las construcciones es de apenas el 13%, mientras que el gobierno reporta trabajos de más del 80%. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, envió una carta a los oficiales retirados que manifestaron dudas sobre la Justicia Especial para la Paz. Villegas dijo que el gobierno velará por la independencia en la conformación del Tribunal para la Paz. Es un mensaje de confianza enviado por el gobierno al general Rafael Zamudio Molina, quien encabezó la carta del pasado viernes al presidente de la República manifestando inquietud por la conformación del Tribunal Especial de Paz. En la comunicación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifiesta el compromiso del primer mandatario con la probidad, imparcialidad, neutralidad y formación profesional de los magistrados que conformarán el tribunal. Insiste que el gobierno hará su mejor esfuerzo para que, sin que se pierda la independencia, se garantice que la justicia será ciega. Precisamente, mañana a primera hora en la Casa de Nariño habrá una reunión del Comité de Selección de los Magistrados. La Corte Constitucional advirtió que está aumentando el desplazamiento forzado en los territorios que han sido abandonados por las FARC. La Corporación Judicial indicó que tras una visita hecha a la región del Bajo San Juan en el departamento del Chocó, se evidenciaron varias emergencias humanitarias en las comunidades que habitan esa zona como consecuencia de la presencia, control y disputa territorial entre distintos grupos armados como bandas criminales y el ELN.
El congresista demócrata de Estados Unidos, Hank Johnson, de visita en Bogotá, advirtió que la ayuda financiera para Colombia podría enfrentar nuevos condicionamientos si el gobierno no asume con efectividad la defensa de los líderes sociales. Tras lamentar el aumento de asesinatos de líderes sociales, el congresista Hank Johnson advirtió que hará lo posible para llamar la atención del gobierno colombiano, tal y como lo está haciendo con Honduras. I'm working to stop military aid to Honduras until it can prove that it is taking the killing of Berta Cáceres seriously, and it will prosecute successfully those who are alleged to have killed her. And maybe the same action has to be taken to get the attention of the Colombian government. Los líderes que representan en el Congreso a las FARC respaldaron la advertencia. Hay que agradecerle su preocupación y su solidaridad con el movimiento popular colombiano. Lo peor es las posturas como la del actual ministro de la Defensa, justificando de alguna manera estos crímenes horrorosos, diciendo que no, que esos son casos aislados. Sin embargo, Johnson celebró que ya hay avances visibles en el país producto de la firma de la paz con las FARC. Los partidos políticos y el gobierno sostuvieron una nueva reunión para acordar los puntos centrales de una gran reforma al sistema electoral colombiano y archivaron la propuesta del ministro Juan Fernando Cristo para bajar a 16 años la edad mínima para el voto. Los partidos no aceptaron la propuesta para bajar a 16 años la edad para ejercer el derecho al voto. Por dos razones, porque ni hace parte de los temas del acuerdo de paz, no tiene ningún vínculo ni conexidad para vincularlo con la reforma política a propósito de los acuerdos de paz, ni hay consenso, genera mucho disenso entre los partidos. Pero hubo acuerdos en otros puntos. Los temas que tienen que ver con la organización electoral, el código electoral, la financiación de campañas, la lista cerrada o sistema mixto, la UIAF electoral, el voto electrónico y el voto obligatorio, por un casi consenso, casi unánime posición de los partidos. El gobierno anunció que convocará un breve periodo de extras al Congreso a partir de mañana para estudiar 3 proyectos. El primero, para estudiar una ley que va a presentar el señor fiscal de extinción del dominio. El segundo, para una adición presupuestal que se va a presentar la próxima semana, y el tercero para revisar la renuncia del magistrado Ovidio Claros. La misión electoral dará la última palabra sobre las reformas que acuerden los partidos. La Procuraduría y la Fiscalía pidieron al Tribunal Superior de Bogotá revocar la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares tras apelar el fallo proferido en primera instancia. Con duros cuestionamientos en un documento de más de 150 páginas, la Fiscalía manifestó que la jueza 11 penal del circuito de Bogotá no valoró todas las pruebas presentadas en desarrollo del juicio por el crimen del joven estudiante Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía cuestiona que no se tuviera en cuenta las contradicciones en las que incurrió Laura Moreno en sus diferentes versiones al narrar los hechos, ni la distracción en la que participó Jessy Quintero para afectar en la madrugada del 31 de octubre de 2010 la búsqueda de Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía critica la validez que se le dio a testigos peritos de la defensa de las dos estudiantes. La Procuraduría y la Fiscalía le pidieron entonces al Tribunal Superior de Bogotá proferir sentencia condenatoria y declarar la muerte de Luis Andrés Colmenares como un homicidio. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos aprobó la comercialización de mifepristona, un medicamento que ayuda a la interrupción del embarazo. El INVIMA aprobó a Profamilia la comercialización del tratamiento oral que en combinación con misoprostol ofrece una seguridad superior a la registrada con otras alternativas. Tienen una opción más segura y más eficaz para los casos de interrupción del embarazo. Por su parte, Laura Gil, ginecóloga de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, recordó bajo qué casos las mujeres pueden recurrir a la interrupción del embarazo. Cuando hay un peligro para la vida o para la salud de la mujer, cuando el resultado de una violación o de un incesto es un embarazo, cuando existe una malformación fetal. Respecto a la eficacia, el director del INVIMA señaló que el régimen que utiliza mifepristona tiene una eficacia cercana al 95%. De acuerdo con los expertos, la combinación de las dos moléculas reduce el número de tomas en el tratamiento y es menos invasivo. La Alcaldía de Bogotá anunció la inversión de 89.000 millones de pesos para tapar más de 200.000 huecos en 131 corredores de la capital.
Con trabajos las 24 horas del día, la alcaldía de Enrique Peñalosa se propuso una ambiciosa meta. Vamos a dejar sin un solo hueco las 113 vías principales de la ciudad de Bogotá a diciembre. En total serán 46 frentes de obra simultáneos que esperan tapar la mayor cantidad posible de huecos en vías como la 1 de Mayo, la calle 26, la carrera 7ª y la avenida 68. Hasta ahora hemos tapado casi 30.000 huecos. Con este esfuerzo vamos a tapar 90.000 huecos. La suma o la inversión de esta importante intervención es aproximadamente 89.000 millones de pesos. La intervención nocturna será principalmente en la autopista norte, donde ya se han tapado 100 huecos entre las calles 170 y 235. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, reportó ganancias de la compañía por 1.6 billones de pesos en el último año. De acuerdo con los estados financieros, la empresa ganó 1.6 billones de pesos en 2016 frente a los 3.8 billones de pesos en pérdidas que registró en 2015. El plan de ahorro de 4 billones de pesos ayudó a mejorar las cifras, al igual que la recuperación de los precios en el barril de petróleo. El año pasado obtuvimos entre el 15 y el 16 ahorros por más de 4 billones de pesos en menores costos y más eficiencia. Las ganancias permiten distribuir utilidades por 23 pesos por acción, que suman al menos 945.000 millones de pesos. Que haya una distribución de dividendos y sería el 40% de las utilidades, corrigiendo unos ajustes contables. La empresa espera aumentar su nivel de perforación inicialmente en 17 pozos. Los subsidios de agua para los estratos 1, 2 y 3 se reducirán en un 40%, lo que se traducirá en un aumento de las tarifas para los usuarios. La resolución 750 de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRAA, asegura que el subsidio para el consumo básico mínimo en el país se reduce de 20 a 11 metros cúbicos, lo que afectará las tarifas de los estratos más vulnerables. En el caso de Bogotá pasa de 20 metros cúbicos y termina el año alrededor de 11 metros cúbicos, es decir, 9 metros cúbicos menos subsidiados. Esto conllevaría a afectar más de 355.000 familias solo en Bogotá, más de 8 millones de colombianos que viven en los estratos 1 y 2 del país, y a su vez incrementos tarifarios que pueden ir del orden del 105% en el estrato 1, del 40% en el estrato 2 y del orden del 10% en el estrato 3. En una audiencia pública que se cumplirá en el Congreso, la autoridad regulatoria explicará el desmonte de los subsidios. El presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión del Gasto, que en 10 meses entregará recomendaciones de cómo hacer más eficiente el uso de los dineros públicos. El presidente Santos destaca que la comisión de expertos se crea con el propósito de revisar los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, entre otros. Tenemos que buscar la forma de hacer más eficiente nuestro gasto público, cómo lo reorientamos para obtener más resultados con el mismo dinero, dónde debemos invertir, qué debemos priorizar. Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y uno de los integrantes de esta comisión, señala que habría reformas sobre gasto pensional. Casi el 25% de los ingresos tributarios se va simplemente a pagar pensiones, y lo que es muy triste es que esas pensiones cubren menos del 20%, menos del 22% de las personas mayores de este país. El presidente dijo que estos expertos realizarán este estudio sin cobrar un solo peso. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, afirmó que Colombia acató el fallo de la Organización Mundial del Comercio, que ordena desmontar los aranceles impuestos a Panamá. Hoy se designó un árbitro para verificar el cumplimiento de la orden. La Organización Mundial del Comercio anunció la creación de un panel de cumplimiento que busca resolver la disputa de aranceles entre Colombia y Panamá. Al final de 2016, el Gobierno Nacional decidió modificar el llamado arancel mixto para el calzado y las confecciones del 10% más $5 por contenedor. Sin embargo, el vecino país insiste que no es suficiente, mientras Colombia argumenta que ya está cumpliendo con el fallo de la OMC. Va a responder acorde con esa solicitud de Panamá a una compensación económica. Si Colombia incumplió, que Colombia tenga que cumplir con unos requerimientos. Si Colombia no incumplió, pues va a determinar que efectivamente Colombia no tiene que cumplir con ese requerimiento, y adicionalmente va a establecer que efectivamente no hay fundamento para las siguientes solicitudes que podría hacer Panamá. Se esperan decisiones del organismo en los próximos 2 meses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33% a 1.334 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió con una valorización de 2,51% a 23.700 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 9,36% a 271 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 173.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.966 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.147 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.41. El azúcar se transó en 19,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53.21. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.320 pesos. Viajar, salir de compras, intentar sacar un clavo con otro clavo. ¿Cuáles son las actitudes que toman las personas luego de terminar una relación amorosa? Lo hablaremos después de comerciales. Además, celebramos los 90 años de Gabriel García Márquez. Los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde un bar en el norte de Bogotá, The Cooper Lounge Bar, en el hotel de Artisan DC, porque la vivencia popular nos indica que a lugares como este acuden las personas que han terminado una relación amorosa, ya sea para ahogar las penas, para conversar con un amigo o amiga, o tal vez para conocer a alguien que le haga olvidar a quien se fue. Otras, como Katy Perry, deciden hacerse un cambio de imagen para renovarse. ¿Qué hacen hombres y mujeres tras una ruptura amorosa? Hoy lo averiguamos. Luego de terminar su relación con el actor Orlando Bloom, Katy Perry cortó su pelo y cambió de look radicalmente. Una decisión que toman muchas mujeres. Así lo constatamos con una encuesta realizada con el Centro Nacional de Consultoría. A la pregunta, al terminar una relación, ¿qué hace para manejar la ruptura? Las colombianas respondieron en su mayoría, con un 23%, que cambian de look, como lo hizo la cantante norteamericana, seguido por el 17% que se dedicó a hacer más ejercicio. El 15% incrementa la rumba. Con un 13% respectivamente, las mujeres se deprimen y se guardan y viajan. El 9% se va de compras y otro 9% opta por buscar otra pareja. Esta precisamente fue la opción más aceptada por los hombres consultados. Ellos en un 35% deciden buscar otra pareja al terminar una relación para afrontar la tusa. En segundo término, con el 19%, incrementan la rumba. El 15% decide hacer más ejercicio. El 14% se deprime. El 12% se va de viaje y solo el 5% cambia de pinta. Pero más allá de lo que hacen luego de terminar la relación, ¿hay diferencia en la tusa que afronta un hombre y una mujer? Para las mujeres puede llegar a ser un poco más fácil exteriorizar el sentimiento a través del llanto, a través de la verbalización, el conversarlo. Probablemente el hombre pueda tender a racionalizarlo, y es mirar cómo teniendo un sentimiento difícil en qué me puedo enfocar que me permita salir de la situación, y obviamente el afrontamiento emocional o ya la vivencia del dolor como tal pueda venir un poco después. Sin embargo, no podríamos generalizar, no podríamos decir que las mujeres hacen una cosa y que todas las mujeres hacen lo mismo y que todos los hombres hacen lo mismo. Cada persona es un mundo. Lo cierto es que una ruptura amorosa a todos nos toca. Hoy estaría cumpliendo 90 años nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional se unen para conmemorar su natalicio y el medio siglo de 100 años de soledad. Un día como hoy, del año de 1927, nació en esta casa Gabriel García Márquez, quien a la edad de 4 años abandonó esta cuna para dormir en la hamaca de su madre Luisa. Gabo, el único Nobel de Literatura de Colombia, es el personaje que así haya partido de este mundo. En Aracataca le festejaron hoy sus 90 años. Actividades como el concurso nacional e internacional de cuento Gabriel García Márquez y la presentación del libro Colombia entre cuentos fue el homenaje en la tierra que vio nacer a Gabo. Y hoy solo quedan las mariposas amarillas y un gran legado de literatura.
En la sede del Instituto Cervantes en Madrid, España, se proyectó el documental Gabo, la magia de lo real, en conmemoración de los 90 años del nacimiento de Gabriel García Márquez. También se cumple medio siglo de la publicación de 100 años de soledad. La Biblioteca Nacional, como entidad encargada de preservar el patrimonio bibliográfico del país, de la mano del Ministerio de Cultura, lidera actividades para rememorar esta majestuosa obra. Es una gran satisfacción para nosotros que en Argentina quieran tomar la bandera de la celebración de los 50 años de la aparición de 100 años de soledad. Vamos a trasladar la medalla, el diploma y la máquina en la que Gabo terminó 100 años de soledad. Entonces va a haber una especie de simposio de varios días en el mes de agosto en donde se va a celebrar la obra de García Márquez. La biblioteca también lanzará la nueva edición del libro de Conrado Zuluaga sobre la vida de García Márquez. Estrellas como Ariana Grande y Mariah Carey los han traído a escena y en la Semana de la Moda de Milán causaron sensación. Les hablo de los tacones blancos. El color blanco es tan infalible, moldeable y versátil como el negro. Los zapatos de color blanco no son la excepción. Desde estiletos hasta tenis, estos se usan para contrarrestar prendas muy marcadas. Volver el color blanco o el zapato, el estileto, no tan protagonista, que lo podemos hacer colocándonos un total look en un color básico, un negro o posiblemente hasta un blanco, un tema de los pantalones amplios, que lo que va a hacer es que se vea únicamente como la punta del zapato, muy sutil y no sea exagerado. Los zapatos blancos dejaron de ser el complemento más controvertido para convertirse en la pieza clave de los atuendos más clásicos. Hoy me despido desde el Cooper Lounge Bar, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Aunque le costó la separación de su esposo, un escultor norteamericano, la chicholina, Ilona Staller, se lanzó hoy oficialmente en busca de una curul en el Parlamento italiano. Un poco más recatada que de costumbre, esta mujer presentó su lista. Mujeres como ella que militan en el Partido del Amor. La exdiputada quiere regresar al Congreso de Roma con una consigna: ser irreverente y canalizar todo el voto de protesta de los italianos. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un malestar que contagia a magistrados y ex magistrados. 2. La encrucijada en el alma de la Corte Suprema. 3. El colmo de los colmos. Jalón de orejas a Odebrecht. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Bastante molestia ha generado una propuesta de la misión electoral para acabar con la sección quinta del Consejo de Estado, que se encarga de los asuntos electorales, y crear en su reemplazo un tribunal especial para todo lo que tiene que ver con el voto en Colombia. La incomodidad llegó a tal punto que 20 expresidentes del Consejo de Estado decidieron emitir una declaración pública en la que califican como preocupante la idea de conformar una nueva corte para que defina las controversias electorales y las demandas por pérdida de investidura. Dicen los exmagistrados que el tema electoral es tan importante que exige un debate amplio y que por lo tanto no debe tramitarse por la vía del fast track o trámite abreviado en el Congreso, que está reservado para proyectos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Pero ¿saben qué es lo que más molesta a magistrados y exmagistrados del Consejo de Estado? Que sea uno de sus compañeros, el magistrado Alberto Yepes, quien esté detrás de la idea de acabar con la sección quinta del Alto Tribunal. ¿Cómo les parece? ¿Será el fuego amigo? 2. Hace casi 3 meses, la Corte Suprema de Justicia retomó sus labores y no ha logrado definir 2 temas trascendentales para el funcionamiento de la rama judicial. El primero es la conformación de las ternas para reemplazar a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, quienes dejaron sus cargos tras cumplir con su periodo de 8 años en el Alto Tribunal. Luego de 3 salas no hay acuerdo y la escogencia de las ternas se ve cada día más lejana. El segundo tema que tampoco ha logrado definir la Corte Suprema es la elección de su nuevo presidente. 2 magistrados están en la puja.
Mauricio Burgos y Francisco Echeverry, ambos de la sala laboral, ninguno de los dos ha alcanzado los 16 votos que se requieren para ser elegido. Van 8 rondas de votaciones y nada de nada. El jueves es la próxima sala plena de la Corte Suprema y por ahora no se vislumbra humo blanco. 3. Las autoridades están desconcertadas con la actitud tomada por las directivas de Odebrecht en Colombia luego de ser notificadas de la intervención de 4 de sus filiales. Las máximas cabezas de las empresas Norberto Odebrecht de Colombia, Navelena S.A., Odebrecht Latinvest Colombia y la consultora Norberto Odebrecht están utilizando como excusa la intervención que adelanta las supersociedades en sus oficinas para incumplir con el pago de sus obligaciones con los acreedores, proveedores y hasta con la justicia. La situación llegó a tal punto que las supersociedades tuvo que enviar una carta a los acreedores de Odebrecht y a varios jueces aclarando que el sometimiento a control de las filiales de la multinacional no significa que el gobierno tenga que responder por el pago de sus deudas. Es como si mi marido se va con otra y me manda las cuentas de su nueva pareja para que se las pague. ¿Qué tal? ¿Ah? Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.